¿Se acuerdan que estamos hablando? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie que estamos hablando? ¿Si alguien se acuerda? ¿Por qué está apagado esta tele? Hubiera estado bueno, no importa, ya está. La conexión que desafía al crecimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que este año para la iglesia es un año de conectar, de tener comunión, de hacer amigos en la iglesia, ¿sí? Y tiene esta conexión, esta comunión tiene el propósito de ser de bendición a otros, ¿sí? No solamente que yo me sienta bien con un grupo de gente, me sienta contenido, sino de ser bendición para la ciudad en donde estamos. Así que hay trabajo que realizar, porque la unidad espiritual de la iglesia no es solamente un fin en sí misma, sino que es el camino que nos lleva a promover la salud de la iglesia. Es decir, que la iglesia siempre vaya encaminada hacia los propósitos de Dios, pero también de impulsar las misiones y también nos ayuda a ganar la victoria sobre Satanás. ¿Tenés luchas? Lo mejor que te puede pasar es estar en comunión con la iglesia. Lo mejor que te puede pasar. Decirle al que está al lado tuyo, lo mejor que te pudo pasar es estar al lado mío. Decile. Pero decile. Yo no sé si acuerdan mucho de la prédica, pero estas cosas después me las comentan a mí. Vamos a ir a Efesios 4, que es la base de toda nuestra serie y de nuestro año. ¿Sí? De nuestra serie. Efesios 4, versículo 14 al 16. Y hoy quiero compartirte algo que el domingo pasado te prometí que iba a compartir hoy. Y hoy te voy a prometer algo para el domingo que viene. ¿Está bien? Muy bien. Dice así Efesios 4, 14 al 16. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Hoy quiero hablarte del desafío de madurar. Para los que vinieron ayer a los adolescentes, el desafío de madurar. Y se acuerdan que yo les dije que íbamos a hablar de madurez hoy. Les dije que teníamos que madurar, pero que íbamos a definir hoy qué es madurez y qué es madurez cristiana, ¿sí? ¿Cómo definimos la madurez cristiana? Y de alguna manera podemos pensar o empezar a pensar y reflexionar que la madurez del cristiano se hace visible en la vida cuando la persona refleja los frutos del Espíritu. ¿Sí? Los frutos del Espíritu en los aspectos prácticos de su vida. Es decir, cuando vive en su día a día, refleja la paz, refleja el amor, refleja la paciencia, la amabilidad, la bondad. Porque dice Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Están escuchando? ¿Atentos? Muy bien. En otras palabras, un cristiano maduro lo que muestra son evidencias del proceso de santificación en su vida. ¿Sí? Y esto es progresivo. Es la obra del Espíritu Santo para formar la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Yo esto siempre lo ejemplifiqué acá, no le pedí a Katy esto, pero lo empecé. ¿Vieron ustedes a Almita? ¿La conocen? Si no la vieron, cuando finalice el culto, quédense, es una nena de vestido rojo. Usted se va a acordar, en hermoso vestido rojo, todo brilloso, es la hija de Katy. ¿Sí? Y Katy es la mamá. Así que lo que esperamos de Almita, que hoy tiene 5, ¿no? 4. 4, claro, sí, le festejamos los 4. Tiene 4, que un día sea algo más o menos parecido a Katy. ¿No? Más o menos. Cuando tenga, ¿cuánto queda? ¿Cuánto? ¿22? A ver.
Bien, 27. Cuando tenga 27 va a ser algo parecido a Katy, ¿sí? Pero como que sea más parecida a Katy que a Emiliano, porque Emiliano tiene barba. Entonces, sí. Y usa esas camisas que bueno. Pero un cristiano, a medida que sucede el tiempo de su vida, que va pasando, lo que tiene que pasar en su vida es que va siendo transformado a la imagen de Cristo. Desde el momento de nuestra conversión, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le decimos que sí a Jesús, ponemos nuestra fe en Jesús y decimos que la cruz pagó el precio por nuestros pecados y abrazamos la fe en Cristo, es que a partir de ahí empieza un proceso de transformación. A eso le llamamos santificación, ¿sí? Y esto es progresivo, es decir que desde el momento de mi conversión, si fue hace un año, 2, 3, yo hoy tengo que estar más parecido a Cristo. ¿En qué? En mi alegría, en mi paz, en mi amor, en mi paciencia, mi amabilidad, mi bondad, fidelidad a Dios, mi humildad, mi dominio propio. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Cuando yo manifiesto en mi vida el fruto del Espíritu Santo, estoy madurando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Y cada día que yo voy madurando me voy pareciendo a Cristo. Este es el proceso que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, a la cual llamamos santificación. Así que la Biblia nos exhorta a madurar todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, la vida del cristiano es maduración. Es eso. ¿Cómo se vive la vida cristiana? En constante cambio. ¿Y cambio para qué? Para parecerme a Cristo. Eso es madurar, eso es santificación. Y el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia en Éfeso, un capítulo después, capítulo 5, versículo 15 al 18, le dice: por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Sí? Esta llenura del Espíritu hace que nosotros no andemos como insensatos o que no busquemos las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo van a pasar. Una persona madura busca ser lleno del Espíritu Santo para ser transformado y mostrar el fruto del Espíritu Santo que refleja a Cristo. ¿Me está siguiendo? Bien, estoy tratando de ser claro. Un autor que se llama John Stott tiene un artículo que se llama Un llamado a la madurez cristiana. Y él dice lo siguiente: estar en Cristo es la expresión más común de lo que significa ser cristiano. ¿Quién es un cristiano? Alguien que está en Cristo. Esto es lo que dice él, ¿sí? Y es lo que dice la Biblia, ¿sí? Un cristiano no es solo alguien que va a la iglesia o ha sido bautizado o lee la Biblia. Un cristiano es un hombre o una mujer en Cristo, ¿sí? Eso no significa dentro de Cristo como las herramientas están en una caja o como tu ropa está en el armario. Estar en Cristo significa estar unido a Cristo como la vid está en las ramas o como los miembros están en el cuerpo. ¿Se da cuenta? Que están inmersos y tienen una función dentro del cuerpo. Estar en Cristo es estar unido orgánicamente a Jesucristo. ¿Sí? Uno dice, la rama está en el árbol. Pero no, cuando uno dice también, una pinza está en la caja de herramientas. Sin embargo, la pinza no está unida, es una de por sí sola. Sin embargo, la rama, si la quitamos del árbol, muere. Eso es estar en Cristo. Entonces, si ser cristiano es estar en Cristo, relacionado con Cristo, ser un cristiano maduro es tener una relación madura con Cristo. Una relación en la que confiamos, en la que lo adoramos y lo obedecemos a Él. Confiar, adorar, obedecer. Puedo hacer un rap con esto, si usted quiere. Confiar, sí, ya tiraron. Confiar, adorar, obedecer. Miren qué fácil que es la vida cristiana. Confiar, adorar, obedecer. Decirle que está al lado, aprendete rápido. Confiar, adorar, obedecer. Es rápido, sí, decir, son 3 cositas nomás. 3 palabritas solas. Esa es otra, ¿no?
confiar, adorar, obedecer. ¿Estamos bien? Podemos tener y estar unidos a Cristo y tener una relación inmadura, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta usted que alguien es inmaduro? Esto pasa en la adolescencia, quienes tienen hijos adolescentes o tuvieron hijos adolescentes, donde los adolescentes demandan, bueno, los niños también demandan ciertas cosas, ¿no? Hacer o piden ciertas cosas y después el padre, para no dársela y no gastar la plata, ¿qué le dice? ¿Ves? Pero si vos te portás así, ¿cómo te voy a dar eso? Sucede, por ejemplo, con el celular, ¿no? No quiero hacer mención, seguramente si un hijo le pidió un celular, yo no te puedo dar un celular si vos no lo vas a cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una inmadurez propia de la edad, pero hay una querencia de hacer algo. Bueno, a veces los cristianos somos así, tenemos esa relación con Dios. Queremos cosas de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Entonces le pedimos, dame, pero por eso tenemos que confiar, adorar y obedecer. ¿Por qué te digo esto? Porque uno de los mayores peligros para los creyentes es no madurar. Ay, pensé que el mayor peligro era quedar endemoniado, no sé. No, el mayor peligro que corre el creyente es no madurar. Y sobre esto escribe también el autor de Hebreos. En Hebreos 5, este pasaje estaba hecho para esta prédica. Uno de los mayores peligros para los creyentes es no madurar. Y dice Hebreos 5, versículo 11, sobre este tema tenemos mucho que decir. Aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchen. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Así que el autor le dice que son inmaduros, porque no están preparados para comer alimento sólido. ¿Sí? Si usted vio un bebé, recién a los 6 meses empieza a comer otro tipo de comida, ¿sí? Porque simplemente su vientre no está preparado, ¿sí? Su estómago no está preparado para recibir comida sólida. Y muchas veces los cristianos nos quedamos ahí, tomando leche, y pasa el tiempo y aprendemos la cultura de la iglesia, las canciones, hablamos en Reina Valera y hacemos vida discipular 1, 2, el 3 nos vamos a anotar, al 3 este año nos vamos a anotar porque este año sí, pastora, este año sí, el 3 le vamos a dar con todo. Pero la realidad es que nuestro crecimiento como cristianos es un proceso a largo plazo. Decir al que está al lado, lleva tiempo. Es que no entendemos todas las cosas al momento de la salvación. Bueno, ahora ya está, ya vengo a la iglesia, creí en Jesucristo, ya entiendo todo. No sucede así. En realidad la sabiduría se desarrolla con el tiempo a través del estudio de la Biblia, la oración, la obediencia a los principios y a los mandatos del Señor. ¿Y cómo hago para crecer? Y tenés que permanecer en el tiempo viviendo una vida sumisa a la palabra de Dios, a sus mandatos, a la oración y a los principios de vida que la palabra de Dios propone. ¿Y cuánto tiempo tarda? Y tarda el tiempo que tarda. Lo cierto es que si no crecemos, si no nos nutrimos de la palabra de Dios y nos hacemos fuertes a través de la obediencia, lo que sucede es que somos engañados con facilidad. Y cada nueva enseñanza nos distrae. Y pasa una moda y la miramos, pasa otra moda y no la miramos. Así le pasaba justamente allí en la primera iglesia, en la iglesia de Éfeso y cada una de las iglesias. Pasaba una nueva enseñanza, alguien que venía con un libro decía, bueno, esto de ahora es así. Y ellos como no estaban nutridos, no estaban crecidos, no estaban maduros, eran zarandeados como niños, ¿sí? Además, no nos familiarizamos con las verdades espirituales más profundas,
Conocemos verdades, pero ahí, siempre por arriba. Nuestra comprensión de la grandeza de Dios es mínima. ¿Se entiende esto? Tenemos un Dios grande y nosotros decimos, sí, Dios es grande, pero conocemos muy poco de ese Dios grande. Entonces esa grandeza, conocemos algo muy poco y se reduce a mi conocimiento. Nuestro agradecimiento por el sacrificio de Cristo es superficial, porque no ejercitamos en la gracia de Dios. Y la Biblia sigue siendo un libro confuso. Esto no lo entiendo, esto no lo entiendo. Y al ser confuso es poco atractivo. Porque claro, no entendemos todo. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué? Porque no hay una profundidad. El crecimiento espiritual no debe considerarse opcional en la vida del creyente. A veces pensamos que la madurez espiritual es para la gente espiritual, ¿no? Decimos, no, pero es espiritual. Y parece que la gente espiritual son los menos. Sin embargo, Dios en su palabra nos enseña, y el modelo de Cristo es que el cristiano es alguien espiritualmente maduro. ¿Se da cuenta, le digo? No es opcional madurar. El madurar es parte de la vida cristiana. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene esperanza en tu vida. Dios confía en que vos podés crecer. Y por eso su plan es un plan de transformación. No es para los menos, no es para los ungidos, no es para los visionarios, es para todos. Jesús derramó la misma sangre por vos que por mí. Derramó la misma sangre por todos. No importa si eras de noble cuna o si viniste totalmente pobre. No importa cuántos pecados hayas hecho. Dios envió a su Hijo para darte otro tipo de vida. Y esa vida es una vida de transformación a través del Espíritu Santo. Por eso el madurar no es opcional y es uno de los mayores peligros para el creyente. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces te voy a hablar de la madurez, porque te dije que te iba a hablar de madurez. Es un peligro no madurar. Pero déjame hablarte de las características de la madurez, ¿sí? La realidad es que Dios no quiere que suframos, ¿sí? Dios no quiere que suframos. Pero hay sufrimiento en esta vida. Lo que sí a Dios le agrada es que cuando viene el sufrimiento nosotros actuemos bien. Y eso es madurez. ¿Cómo actúas frente al sufrimiento? ¿Cómo actúas frente a la espera? ¿Cómo actúas frente a los momentos que no esperabas? ¿Mantenés tu fe? ¿Seguís confiando? ¿Esperás pacientemente? ¿O simplemente a todos nos agarra ese momento de desesperación? Pero la idea de alguien maduro es alguien que sigue confiando, es alguien que sigue adorando y es alguien que sigue obedeciendo a pesar de las circunstancias. No es alguien que no le suceden o no le sucede nada o tiene todo solucionado, sino es alguien que sigue confiando, es alguien que sigue adorando y es alguien que sigue obedeciendo. Y esa es la semilla que nosotros sembramos para la victoria en Cristo, en que a pesar de no tener todo resuelto, podemos ayudar a otros. Eso es obedecer, eso es compartir, eso es conectar. Es ayudar a otros aún cuando yo no tengo todo solucionado. Recién el pasaje que leía Lorena en la ofrenda, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Que ellos en su pobreza igual habían sido generosos. Eso es fe. ¿Le ha tocado vivir circunstancias de esperas largas? Esas circunstancias que no se solucionan. Y que uno está viviendo su vida, pero su mente está como en otro lado, ¿vio? O sea, y que pasan los días a veces y no. En esos momentos, ¿cómo ha reaccionado usted? ¿Pudo ayudar a alguien mientras esperaba pacientemente? Porque eso es señal de madurez. Cuando maduramos,
la paciencia no es solo la habilidad de esperar, sino cómo actuamos mientras esperamos. ¿Perdemos la integridad o no? ¿Se acuerdan de Saúl? Estaba esperando a Samuel y Samuel no llegaba. Y estaba esperando a Samuel, que tenía que sacrificar el corderito para adorar a Dios. Y lo tenía que hacer Samuel. Pero Saúl, que esperaba y esperaba y esperaba, y Samuel, que no llegaba y no llegaba, hasta que Saúl, ¿qué dijo? Lo hago yo. Listo, lo hago yo, no hay problema, total vamos a adorar a Dios. Total vamos a la iglesia. Vamos a cantar, agarro la guitarra, predico yo, hago todo yo, no se preocupen. Y cuando vino Samuel, ¿cómo hiciste? ¿Qué pasó? Madurar no es solo esperar, sino cómo actuamos mientras esperamos. No es solamente pensar que porque tengo un sufrimiento, sino cómo concibo ese sufrimiento y qué estoy viendo de parte de Dios en medio del sufrimiento. Es tener una buena actitud y confianza en Dios. Entonces ese tiempo se transforma en bendición. Eso es madurez. ¿Me está siguiendo? Fíjense lo que dice Santiago, capítulo, búsquelo en su Biblia. Santiago capítulo 1. Yo voy a hacer referencia a la canción, discúlpenme, después si usted la escucha, siga escuchándola, no es pecado. Pero dice así Santiago, paréntesis previa. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y en el versículo 4, otra versión dice, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Madurez, referencia, no es danzar en el proceso. Muchas veces eso puede transformarse en negación del sufrimiento. Tengo un sufrimiento, pero permanezco y persevero en el Señor. Sigo confiando a pesar que me duela. ¿Se dan cuenta? Sigo creyendo a pesar de no ver realizado lo que espero que Dios realice. Y esa perseverancia, esa confianza, esa espera lleva a feliz término la obra, porque no la produce usted. La produce el Espíritu Santo en mi vida, quien va transformando mi corazón, va transformando mi vida. Y es así porque la prueba es la que hace que yo madure. ¿Querés crecer? Dígame. ¿Querés crecer? Ay, ¿vos te querés recibir de ingeniera industrial? Vas a tener exámenes. ¿Vos te querés recibir también? Vas a tener exámenes, vas a transpirar, vas a sufrir muchas veces. ¿Quiere recibirse en la vida? Ay, no quiere alguna. Va a tener exámenes. Y esa es la prueba que lleva a la perfección. Y la otra versión me encantó porque dice a la madurez plena. Y fíjense que esa madurez plena, esa perfección, finaliza diciendo sin que le falte nada. Nadie se recibe de una carrera si no rinde todas las materias. ¿O no? La vida cristiana es igual. La intención del autor es transmitir el concepto de plenitud, es decir, sin quedarse atrás en ningún punto. Diversas pruebas de salud, escasez, soledad. Son pruebas. Pastor, no me convenía venir a esta iglesia. Lo que yo le estoy invitando, mi hermano, no es solamente a que conectemos y la pasemos bien, sino tener una conexión que nos desafíe al crecimiento. Si no, ¿qué gracia tiene? Nos quedamos inmaduros.
Y la afirmación de que la perseverancia debe concluir la obra indica que hay un progreso y un desarrollo cuyo resultado es la madurez. Es decir, la obra, la perseverancia, ¿sí? Me va a llevar a la madurez. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice así, escuche cómo le dice a los filipenses. La NBI dice así, así que escuchen los perfectos. Esta palabra, teleios, ahora se la explico. Dice, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, todo lo que ya poseemos una fe madura. Porque esta palabra teleios, que muchas veces es traducida en la NBI como perfectos, en realidad habla de madurez. Ustedes que ya están crecidos, que ya han sido probados y han rendido bien los exámenes, debemos pensar de esta manera. Y si en alguna cosa piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. ¿Sí? Entonces, Dios nos llama a la madurez y Él es el que produce el proceso de transformación en nuestra vida. La vida cristiana no es para quedarse ahí, sino que es para madurar. Y esa madurez viene por las pruebas. El perfeccionamiento del creyente viene por las pruebas, por las diversas pruebas. Todos los exámenes hay que ir rindiendo. Quiero que piensen esto. ¿Cuántos se han anotado en la universidad alguna vez? De los que están acá. Todos. Bien. Imagínense que vamos juntos a anotarnos a la universidad. ¿Sí? Nos anotamos juntos. Usted va conmigo y nos anotamos. Entonces usted cuando se anota, re contento. Pero que cuando vamos y después vamos a la librería, nos compramos un cuaderno anillado, que es una lapicera que nos gusta, una regla de 30 centímetros. Yo eso, cuando empiezo un curso me compro una regla de 30 centímetros, un cuaderno anillado, con tapa esas de plástico, ¿vieron las negras? Esos son los más caros, me gustan. Bueno, ahora no me los compro. Antes me compraba. Vamos a suponer que los dos comenzamos a cursar, ¿sí? Empezamos y hacemos el curso de inicio. Y a la primera prueba, usted va, estudia y rinde bien. A los dos somos estudiantes regulares de la misma universidad. Estamos en el mismo curso. Pero usted va y rinde bien, y yo ese día no estudié, así que no me presenté a rendir. No, bueno, usted me dice, pero ¿cómo hiciste eso? Dale, mirá si es fácil. Sí, vos porque estudiaste, que esto, lo otro. Así que usted rinde con esfuerzo y aprueba los exámenes y sigue. Y yo al tiempito dejo de asistir. Sin embargo, para la universidad, yo sigo siendo alumno regular. Administrativamente sigo siendo alumno regular, ¿sí? Ahora usted considere, ¿quién es estudiante? ¿El que estudia o el que se anotó? Bueno, escuchaste, ¿no? Puso presión ahí a la hija, ¿no? Claro. Estudiante es el que estudia. Lo otro es un trámite administrativo. Muchas veces he escuchado testimonios, seguramente usted lo ha escuchado también. Mandé a mi hijo al norte a estudiar y lo que menos hizo fue estudiar. Estudiantes de título. Muchas veces los cristianos nos quedamos así. Somos cristianos de título, pero no queremos rendir los exámenes. A la primera de cambio estamos quejándonos por esto, por lo otro, y porque en la iglesia esta hablan de madurez. ¿Y qué se cree el pastor? Si estamos todos siendo transformados. Estamos todos siendo llamados a madurar. Y eso es una decisión que yo debo tomar. Así que, ¿estamos siguiendo acá? Bien, vamos bien. Muy bien. La madurez la podemos definir, o la llenura del Espíritu es la que define la madurez del discípulo de Cristo. Si usted quiere saber si hay alguien que es maduro, usted tiene que ver si esa persona es llena del Espíritu Santo. Ahora no ande mirando para afuera. Le doy un consejo. Mire un espejo mejor y diga, ¿yo soy maduro o no soy maduro? ¿Y qué características tengo que tener para ser maduro? Y vamos a señalar solo algunas.
En primer lugar, fe. Una característica de alguien maduro es alguien que tiene fe. Cultiva la gracia de creer y confiar en Dios en todas las circunstancias de la vida. Y esto no es decir, no, yo sigo creyendo en Dios. Es saber y tener la plena convicción de que Dios está haciendo algo mayor. No sé por qué todo me va mal, pero algo Dios está haciendo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Muy bien, si es la convicción de lo que no se ve, es porque no se ve. Usted no lo ve. Si es la certeza de lo que se espera, porque usted está esperando algo. No lo está viendo, no lo tiene en la mano. La fe es la que me hace ver más allá de la circunstancia que estoy viviendo. Me duele, me entristece, pero la fe me hace mantener la convicción de que algo más Dios está haciendo. Me ayuda a creer en lo que Dios me ha prometido. Me ayuda a confiar en las promesas que Él ha dicho, porque trasciende la realidad física. La fe en Dios trasciende la realidad física. No se basa en lo que veo, no se basa en lo que tengo, no se basa en mis recursos. Una persona sin fe lo primero que hace es mirar los recursos que tiene a su alcance. Una persona con fe lo que mira es algo Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? No sé, pero algo Dios está haciendo. Amor. Un creyente maduro es alguien que ama a Dios y también ama a su prójimo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo se lleva con sus hermanos? ¿Tiene un problema a muerte con alguien? Porque si esto es así, puede ser una señal de inmadurez. Un creyente maduro es una persona que ama, y ama a pesar de. Ese amor lleva a perdonar, a pesar de que no se merezca. Tercero, una persona madura es una persona humilde y se pone en las manos de Dios para ser instrumento de Él. Reconoce que no tiene mérito delante de Dios ni delante de los hombres. No se cree superior ni mejor que nadie. Tampoco cree que tenga privilegios especiales. No se jacta de su posición cuando está en una posición de autoridad en su trabajo, porque es una persona humilde. Jesús fue humilde y por eso dependía de Dios. Él siendo Dios, estando en condición de Dios, se vació a sí mismo. Él dijo, no voy a usar mis atributos divinos, porque Él siguió siendo Dios. Él se podría haber bajado de la cruz. Él con un chasquido de los dedos podría haber desaparecido de la faz de la tierra del Imperio Romano. Pero Él se despojó. Alguien humilde es alguien que depende completamente de Dios, porque sabe que separado de Dios nada puede hacer. Porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Cuarto, empatía. Una persona madura es una persona empática. ¿Por qué somos empáticos? Porque somos buenos. No, somos empáticos porque experimentamos el amor de Dios en nuestra vida. Experimentamos su misericordia. Experimentamos el proceso de ser sanado, de ser restaurado, de haber necesitado que alguien nos levante. Y por eso se identifica y se compadece de las necesidades de otro. ¿Se acuerdan Jesús? Mateo 6:34 dice que al bajar de la barca vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Quinto y último, podríamos decir más, pero solo vamos a decir estos 5. Una persona madura es una persona íntegra.
Hoy no se habla mucho de integridad, pero es el fundamento del carácter. La integridad es el fundamento del carácter. Y uno de los efectos más poderosos de la integridad es que nos ayuda a ser de testimonio. La integridad de una persona hace que el otro crea en el testimonio de esa persona. Su vida, si es íntegra, lo que usted diga, la gente lo va a creer. Va a decir, eso es verdad. Aunque estoy en contra, eso es verdad. Y la integridad se debe manifestar claramente a través de lo que hablamos, de lo que hacemos y lo que prometemos. De lo que hablamos, hacemos y prometemos. Tiene que usted cuidar lo que habla, lo que hace y lo que promete. Porque nuestra integridad hace que nuestra vida sea un instrumento usado por Dios para sanidad, para restauración. La integridad de una persona puede hacer que otro vuelva a Dios. La integridad de una persona hace que la gente que fue dañada pueda volver a confiar. Si no hay integridad, la gente no vuelve a confiar. Y la integridad se distingue, la integridad se discierne, la integridad se ve, la integridad se escucha. La gente en el mundo está buscando gente íntegra. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que no viene a la iglesia? Se lo acabo de responder. Porque los cristianos no vivimos en integridad muchas veces. Usted habrá escuchado en las reuniones, en la iglesia le salen alas, pero después, ¿lo escuchó alguna vez? ¿Lo escuchó? Y eso es porque los cristianos no vivimos en integridad. Y eso desacredita la fe en Cristo. Cuando hay integridad enseñamos a ser transparentes y honestos en las relaciones. ¿Amén? Hasta ahí quedamos con las características de una persona madura. Ahora, la madurez, y es lo último que te voy a decir, y yo te voy a pedir que si vos no me escuchaste hasta ahora, me escuches. ¿Sí? Que me escuches, por favor, te lo pido. La madurez tiene que ver con la revelación, es decir, lo que conocemos porque Dios nos ha dado de su conocimiento a través de la Biblia. ¿Sí? La madurez tiene que ver con lo que Dios mostró de sí mismo al ser humano. Por ende, la madurez que podamos tener nosotros es porque Dios ha decidido mostrarse a sí mismo. Por eso Pablo oraba constantemente por las iglesias y decía, yo oro para que abran los ojos de su entendimiento y comprendan, tengan revelaciones espirituales de sabiduría, que su entendimiento se abra a una revelación de quién es Cristo. Porque la madurez viene por la revelación de quién es Cristo. ¿Por qué? Porque la madurez es Cristo. ¿Querés ver una persona madura? Mirá a Cristo. ¿Querés ver la madurez en su plenitud? Mirá a Cristo. ¿Querés ver a alguien perfecto? Mirá a Cristo. ¿Querés ver cómo vas a ser como un cristiano maduro? Mirá a Cristo. No hay otra. La madurez es una persona, el modelo es una persona y esa persona es Cristo Jesús. Y mientras más revelación recibimos de quién es Jesús y de su obra en la cruz, entonces más crecemos. ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto has experimentado de Él? ¿Cuánto has escuchado su voz? ¿Cuánto has sentido su amor? ¿Cuánto has experimentado de su perdón? ¿Cuántas veces te has sentado a orar y permitir pensar de que Jesús estaba allí y contemplarle? ¿Lo has hecho alguna vez? Porque es a través de eso que viene la madurez. Fíjense Efesios 4:15 y volvemos al pasaje. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es nuestro modelo del cristiano maduro. Pero eso lo vamos a ver el domingo que viene. Promesa. Hoy cumplí una promesa, el domingo que viene cumplo esta.
Independiente de Cristo no podemos ser maduros. No importa cuánto tiempo pase en la iglesia. Nadie se convierte en auto por vivir en un garage. Nadie se hace maduro por habitar en la iglesia. Usted tiene que tener revelación de Cristo. Usted tiene que conocer más a Jesús. Usted tiene que escuchar sus palabras en los evangelios. Tiene que leerlo y mirarlo cuando Él se movía. Usted tiene que meterse en el relato y recibir y verle a Él, ver su sonrisa, ver sus lágrimas. Si usted no puede experimentar, escudriñar la palabra de Dios al leerla y descubrir a Cristo, o que Cristo le sea revelado, mejor dicho, usted no va a madurar, ni yo voy a madurar. Apartados de Cristo, nada podemos hacer, ni siquiera podemos tener un amor maduro. ¿Amén? Muy bien. Déjeme dejarle 3 disciplinas, podríamos decir más, 3 disciplinas que tiene una persona madura. ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren madurar? Sí. Olvídese lo de las pruebas, eso. ¿Cuántos quieren madurar? ¿Usted quiere madurar en Cristo? ¿Usted quiere crecer en Cristo? 3 disciplinas espirituales en la vida de una persona madura. Si usted quiere madurar, usted tiene que empezar a practicar estas disciplinas. En primer lugar, el estudio de la palabra de Dios. Quien estudia en la palabra de Dios crece en gracia, en discernimiento y sabiduría como resultado del conocimiento de la palabra de Dios, porque las Escrituras son la fuente más importante en ese proceso de transformación, de santificación. Esto da crecimiento, fortaleza y estímulo. Pero ¿por qué crece esa persona? Porque la palabra de Dios para esa persona es la guía más segura. No se aparta de la ley, sino que día y noche medita en ella. La sabe. ¿Saben que nosotros perdimos esto y nosotros insistimos en los discipulados con el aprendizaje de los versículos bíblicos? Pero antes no tenían Biblia escrita. Había algo que se llamaba tradición oral. ¿Sabe qué era la tradición oral? ¿Vieron el libro de Números? ¿Sí? El 4.º libro de la Biblia. Tiene muchas genealogías. ¿Sabe cómo lo estudiaban los judíos? A través de la tradición oral. Entonces ellos aprendían este hijo de este, y este hijo de este, y este engendró a este, y tuvo a este, a este, a este. Todo eso que fue transmitido de generación en generación de memoria, hoy lo tenemos en la Biblia porque ellos lo estudiaron así. Y nosotros nos cuesta estudiar un versículo bíblico. Quien estudia la palabra de Dios con diligencia la conoce, la ama, la atesora, la lee, la medita. ¿Qué hay en tu corazón? En tu corazón tiene que estar la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Es ahí el recurso cuando yo estudio, cuando escudriño, cuando trato de entender, cuando trato de ver por qué se movían así, por qué actuaban de diferente manera. Así que la primera disciplina es el estudio diligente de la palabra de Dios, sistemático, empezar un libro y terminarlo. Segunda disciplina, vida de oración. Una persona madura tiene una relación muy íntima con Dios mediante su vida de oración. Busca el rostro de Dios continuamente porque necesita hablarle, necesita estar en su presencia todo el tiempo. Habla a otros de un Dios que conoce y confía y con quien tiene una relación cercana. ¿Usted le habla a alguien de su familia? Y seguramente que sí, y porque es con quien convive. Y de repente salta una anécdota de, sí, me pasó esto, me pasó aquello. Quien tiene una relación íntima con Dios está en sus conversaciones. ¿Por qué? Y porque esta mañana me pasó esto, y porque esta mañana me pasó aquello. Necesitamos de la oración y de la vida de oración, porque hay momentos donde tenemos cargas espirituales, emocionales, que necesitan ser tratadas en oración. Y hay otros momentos donde no sabemos qué hacer. ¿Le pasó que no sabía qué hacer? Ore, mi hermano. ¿Te quiere madurar en Cristo? Ore.
Necesitamos crecer en nuestra vida de oración para crecer en sabiduría y discernimiento. Orar es la respuesta más adecuada para mostrar nuestra humildad y dependencia de Dios. Tercero, otra disciplina espiritual que usted acaba de decir, ¿qué, pastor? Porque la palabra y la oración va bien. La meditación. La meditación. Y yo le pondría a esto meditación / contemplación. Meditar es pensar con detenimiento y profundidad sobre algún tema. ¿Qué es lo que ronda sus pensamientos habitualmente? ¿Vio cuando uno está preocupado que se queda pensando? Eso es meditar. Muchas veces cuando vienen los problemas, meditamos tanto en nuestros problemas que nos generan ansiedad. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos enseña y nos llama en el libro de Josué, capítulo 1, es a meditar constantemente en la palabra de Dios. Y meditamos para recibir sabiduría de lo alto y para que esa sabiduría pueda ser aplicada a los problemas. ¿En qué va a meditar? ¿En los problemas o en la palabra de Dios? Un cristiano maduro medita en la palabra de Dios día y noche. Porque una cosa es leer la palabra de Dios en forma devocional. Otra cosa es estudiarla sistemáticamente, cuidadosamente, saber qué dice cada pasaje. Pero otra cosa es meditarla, tratando de conectar las circunstancias de mi vida con la sabiduría que destila la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El ejercicio de la reflexión va a permitir obtener discernimiento de Dios necesario para aplicar y conectar la palabra de Dios con una situación específica. Si no, la palabra de Dios para usted es un libro de cuentos. Para mí es un libro de cuentos, una linda historia, pero no tiene conexión con mi realidad, porque lo que tengo que hacer es meditar. Me falta meditar en la palabra de Dios, pensarla, sobrepensar, dejar de pensar en mis problemas y pensar en la palabra de Dios. Muchas veces un versículo bíblico necesita que yo medite en él. Dios me da un versículo bíblico para que yo medite y piense y sobrepiense y lo piense de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y es ahí cuando yo estoy constantemente meditando y contemplando el obrar de Dios que encuentro la respuesta necesaria para tener sabiduría. Así que la meditación es el camino muchas veces en donde encontramos la respuesta a nuestros problemas. ¿Cuántas veces se quedó meditando en un pasaje? Muchas veces la vida de un personaje bíblico nos ayuda. Muchas veces una historia. Por eso necesitamos meditar en la palabra de Dios. Si usted quiere crecer en su fe, si usted quiere madurar, si queremos ser personas perfectas, completas en Cristo, necesitamos estudiar la palabra de Dios, crecer en nuestra vida de oración y meditar en la palabra de Dios. Por eso yo te quiero invitar a que puedas en este tiempo responder a este llamado a la madurez.